el dedo del pie, hubo que ungirlo. Y el dedo del pie era ungido para que caminara por todos los caminos con solemnidad y reverencia. Amén. Y estuviera siempre listo para correr en el servicio de Dios. Entonces el sacerdote debe tener cuidado con el camino que transita. Quería decirles como información que el dedo pulgar es el dedo que le da el apoyo al caminar. Amén, la fuerza. Cuando a una persona le cortan el dedo pulgar, entonces el caminar ya no hace el mismo efecto de uno, que uno apoya el talón y termina en ese dedo. Sí, ahí como empujando. La persona que le falta ese dedo ya termina y es como que cojea ya. Ya el caminar ya es un poco cojo. Entonces uno va a notar y va a decir, ¿por qué camina así? Porque le cortaron los dos apoyos de los pies. Entonces hubo un rey en la Biblia, que ahora no vamos a entrar mucho en eso, que cuando a ellos los capturaron presos le dijeron, córtele los pulgares y córtele los pulgares de los pies. Entonces eso era un símbolo de humillación, como para quitarle la fuerza. Cuando una persona o un esclavo le cortaban los pulgares de los pies y se iba a escapar, no podía correr mucho, porque corría muy mal. No le rendía el correr, ni el saltar, ni el subirse por una pared, porque cuando uno se sube por una pared o por un muro, lo primero que apoya es el dedo pulgar del pie, en esas puntas. Cuando uno se tira, uno cae sobre la planta de los pies y esos son los dedos son los que se afirman, pero cuando falta eso, la persona se daña tranquilamente, se parte una pierna cuando se tira de un lugar así. Entonces, eso influye mucho en el caminar, ¿sí? En el caminar con Dios. Entonces, el ministro, el sacerdote siempre debe tener cuidado por donde transita, ¿sí? Que no vaya a transitar de pronto sin ungir ese caminar espiritual, ¿no? Que no le falte nada. Les iba a decir algo. Es de que Jesús, el apóstol Juan, dijo, si alguno quiere venir en pos de él, hablando de Jesús, debe andar como él anduvo. Amén. Es decir, seguir esas pisadas del Señor, esas pisadas bien marcadas, esas pisadas santas, esas pisadas con humildad, ese buen caminar, ese buen propósito, ese buen sentir de servir al Señor, que eso fue lo que hubo siempre en Cristo, ¿no? Ese servicio en Él, y por eso hizo lo que hizo, amén, y por eso pudo llevar mucho fruto. Entonces, tiene que ver mucho el dedo del pie, amén, esos pulgares. Entonces, el quinto punto era que tenía que ser compasivo. Entonces dice, para que se muestre compasivo con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hebreos 5:2. Una persona, solo miramos ahora lo que era ser compasivo, ¿amén? Y ser paciente. Dice con los ignorantes y extraviados. Les quiero decir que ignorante no es sinónimo de bruto. Que a veces la gente piensa eso. Amén. Me está diciendo ignorante no no sabe sabe lo que... Claro, me está diciendo ignorante, me está diciendo bruto. No. Ignorante es ignorar algo acerca de un tema. Y brutalidad es no pensar del todo en nada. Eso es casi estar en el punto de un ser irracional. Entonces, aún los animales no son brutos. Los animales son muy inteligentes. La mayoría de ellos son muy inteligentes. Y hay unos que destacan en su inteligencia, entonces mucho menos lo va a hacer una persona. Entonces, ignorar y extraviados es una persona que precisamente por no conocer el camino se perdió. ¿Sí? Cuando uno llega a una ciudad y uno no sabe por dónde es, uno ignora el camino. Yo no sé por dónde es, pues no quiere decir que yo sea bruto. Amén. Ignoro el camino, no sé por dónde es. Entonces, como no sé por dónde es, me voy a extraviar. Entonces, el siervo de Dios tiene que ser compasivo precisamente para guiar a los que ignoran el camino y porque están extraviados. Amén. Entonces, lo sexto es que debe ser ungido, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean sacerdotes, Éxodo 30:30. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, ungiéndolo para santificarlo. Después Moisés lo hizo llegar a los hijos de Aarón. Levíticos 8,
del versículo 12 y 13. Amén. Nosotros ya sabemos lo que significa el aceite. Nosotros sabemos que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Es su tipología. Tipología. Es del Espíritu Santo. Amén. Y se derrama pues precisamente para que la persona esté santificada para hacer ese trabajo. Lo mismo nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que estar ungidos por Dios. Amén. Cuando una persona no está ungida por Dios, se puede extraviar muy fácilmente. Amén. ¿Sí? Ay, hermano, ¿por qué no volvió de la iglesia que si era tan buena gente? Ser buena gente es una cosa y ser buen cristiano es otra. Yo conozco gente inconversa que son muy buena gente, pero no son cristianos. ¿Sí? Entonces, ser buena gente no es sinónimo de ser buen cristiano. Una persona puede ser muy buena persona, pero no entendido, se extravía y se va. Amén. Porque cuando uno está dirigido por Dios, hermanos, el Espíritu Santo tiene una función muy específica en la vida del creyente. Y Jesús dijo, Él os guiará A toda verdad. a toda verdad. Amén. Y la verdad central, hermano, de la iglesia es Cristo. Amén. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo, aunque no sea profunda en las Escrituras, ella busca para Cristo porque el Espíritu los lleva para allá. Los llevas para allá. Eso le pasa a uno como el buitre. Que nosotros vemos un buitre, que los buitres vuelan muy altos, pero ellos de lejos huelen. ¿Dónde está la carroña? Tienen una nariz que detectan el olor a kilómetros. Y ellos inmediatamente, eso los va como guiando. Y ellos llegan al lugar exacto. Ellos llegan ahí. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es algo de que le hace detectar a uno las cosas de Dios. Amén. Y uno va buscando y uno va buscando. Y es tanto así, hermano, que después uno escucha lo que dice el hermano, una predicación de otra persona. Y el Espíritu Santo ya le dice, no, esto que aquí no está el Señor. No, que aquí hay prosperidad, que aquí hay esto, que lo voy a hacer profesionales de una facultad. Y uno dice, pero ¿y Cristo qué? Y la unción y la santidad y el amor en todos. Uno ve que ese no es el olor para uno. Entonces el Espíritu Santo siempre nos guiará, hermanos, a toda verdad. Amén. Hay un versículo que está en 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 14 en adelante, que Pablo está hablando acerca del olor grato que somos nosotros. ¿Sí? El olor grato, el olor fragante. Y para los que no creen, dice, esto es un olor de muerte, para los de muerte, pero para los que creen, esto es otra cosa, muy diferente. 2 Corintios 2:14, dice, triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan, y a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, nosotros, el olor, hermano, del conocimiento de Dios es un olor que lo lleva a uno. El Espíritu Santo lo conoce. Ese olor del Espíritu, hermano, por donde está el Espíritu Santo, le dice, aquí es el lugar. Amén. Y aunque usted no sepa mucho, hermano, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va codificando esa palabra, porque ese es un olor. Cuando el sacerdote está predicando, hermanos, él está expidiendo un olor, que el que es de Cristo él mismo dice, este es el olor que yo necesito. Esto es un olor de vida. Amén. Por eso hay pastores que a veces llegan y dicen, hermano, aquí huele a santidad en la iglesia, porque es que ese es el olor espiritual. Cuando usted escucha una enseñanza de la palabra de Dios, usted puede estar diciendo en su corazón, qué enseñanza tan bonita. Usted se está deleitando en ese olor, porque el olor del conocimiento del Señor es algo agradable. Entonces el creyente ungido por el Espíritu Santo, eso es lo que busca, hermano. Eso es lo que busca. Entonces uno fácilmente, la Biblia también dice que así como el paladar gusta los alimentos, también el oído gusta la palabra de Dios. Amén. Esto es como una cena, hermano. Huele bien, sabe bien. Y lo está uno probando por el olfato y por el oído. Amén. Entonces, el Espíritu Santo siempre guiará a la persona a toda verdad, y la verdad es Cristo. Amén. Eso es un olor fragante, hermanos, de vida.
para nosotros. Bueno, entonces ya nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo, lo que es la unción. Amén. Y ahora vamos a mirar algunas cosas que son los defectos físicos en un sacerdote. Amén. ¿Lo habían visto alguna vez los hermanos? ¿Sabían los defectos físicos que no podía tener un sacerdote? No, hace poco la lectura de la Biblia lo hemos estado mirando ahora, cosas de la iglesia. Sí, que no podía tener, Sí. que no le faltase. Sí, bueno, entonces si ya lo sabe, lo vamos a ver más acelerado. ¿Quién no lo sabía? A ver, Yo. ¿no lo sabía? Sí, cuando dice cómo tiene que ser sacerdote Pues a no y ser qué no con, puede con tener. el cuento que salieron por internet de esta señora, que no podían servir los que tenían defectos físicos. Ah, bien. La colombiana esta, ¿no? Entonces, bueno, dice, no podía ser tipo de Cristo, un sacerdote por lo menos ciego, no podía ser sacerdote tipo de Cristo, porque Cantares 5:12 dice que sus ojos eran como palomas. Amén. Apocalipsis describe los ojos de Cristo glorificado como ojos de llama de fuego, Apocalipsis 1:14. Cuando Juan ve al Señor en Apocalipsis y él dice que sus ojos eran como llamas de fuego, la gente que no lo entiende, porque esto estamos hablando de tipología, amén, y las cosas típicas son figuras de algo, y entonces dicen, no, pues que el Señor era muy feo, porque de sus ojos salía fuego y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces están diciendo que el Señor tenía un físico feo, y yo escuché eso hace muchos años con una hermana decir eso. Pero ojos de fuego, el fuego es que en la Biblia el fuego es el que lo prueba todo. Amén, amén. Es el que purifica, es el que está bien. Entonces Juan lo dijo con esta expresión, pero si eso nosotros lo tomamos a nuestro tiempo, entonces en nuestro tiempo nosotros podíamos decir este mismo versículo, sus ojos eran como rayos X. Porque todo lo ve. Eso es lo que quiso decir Juan. Él todo lo ve, todo lo prueba. Él prueba lo que es bueno y lo que es malo, él sabe. Amén. Entonces, en nosotros sería como el rayo X, ¿sí? Que todo lo ve, Amén. todo lo conoce. Y por eso el Señor es omnisciente. Amén. Entonces, que todo lo sabe. Entonces, desde este punto de vista, es de que la Biblia habla acerca de la visión. Un sacerdote, hermano, tenía que tener visión, o tiene que tener visión. Un pastor tiene que tener visión, un líder tiene que tener visión. Amén. Entonces siempre tendrá que un sacerdote, amén, tendrá que tener una visión espiritual para poder guiar al pueblo de Dios. Entonces, David por lo menos decía, abre mis ojos y miraré que las maravillas de tu ley, Salmo 119:18. David decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Proverbios dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 20:13. Y cuando habla de ese pan, amén, también está hablando de que también uno abriendo los ojos se va a saciar de pan. Y es uno mirar dónde está el alimento que a nosotros nos conviene. En este caso el pan sería la palabra de Dios. Amén. Amén. O también Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan también es Cristo. Entonces uno tiene que tener también la visión para uno saber dónde está el Señor. ¿Dónde está ese pan que yo necesito comer? Amén. Entonces para eso hay que abrir los ojos espirituales. Amén. Para ver ese pan. Apocalipsis 3:17 y 18 también nos habla acerca de algo. Voy a ver si lo leo rápidamente aquí. Apocalipsis 3:17 y 18. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, él estaba diciendo, yo soy rico, yo soy así, yo soy así, pero espiritualmente el Señor dijo, no, usted es un pobre, es un desventurado, y aparte eso está ciego. O sea, que estaba viendo lo que no era. Amén. Entonces uno como sacerdote, uno debe saber, hermano, mirar y saber enfocarse dónde está. Amén. Saber qué es la iglesia, saber el propósito de Dios con la iglesia, mirar siempre por ese camino y ver las cosas de Dios como Dios las ve. Por eso el coro, hay un coro muy bonito que dice, ayúdame a mirar Con tus ojos. con tus ojos. Amén. Para nosotros poder ver las cosas como Dios las ve, porque si no, no vamos a entender su propósito. Amén. Entonces lo otro era que no podía ser cojo. Amén. Ni falto de una pierna, piernas desiguales. Amén. Entonces, Cantares habla en relación de esto y dice, Cantares 5:15, que tus piernas son como columnas de mármol, fundadas sobre las bases de oro fino. Amén. Y esto nos hablaría a nosotros de lo que es una fuerza, una columna. Esas piernas serían unas piernas firmes como columnas, ¿no? Piernas firmes, fuertes. Amén. Entonces, también en esa firmeza y en esa gloria que Juan vio a Cristo en Apocalipsis 1:17, él dice, y vi a Cristo glorificado de pie en medio de los candeleros, y dice, cuando caí como muerto a sus pies. ¿Juan qué? Es Apocalipsis 1:17, cuando Juan lo ve. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, Juan se dobló por la gloria, él se dobló. Y le pareció pues que cayó como muerto, pero el Señor siguió firme. Amén. Amén. Entonces, hay otros que han visto ángeles, amén, y ellos han quedado como que esto será real o no será real, como Pedro. Cuando el ángel le abrió la puerta de la cárcel y le ponte las sandalias, él dice que él pensó que estaba viendo una visión. O sea, esto no es como real. Pero cuando el ángel lo tocó, él dijo, vístase, ¿qué siento? Él dijo, esto sí es verdad. O sea, él se quedó como que él dice, yo aquí no me muevo y como que estoy contemplando esto. Amén, pero el ángel dijo, párese. Amén, que eso sí es real. Josué vio un ángel y cayó de rodillas. Y él le dijo, no, levántate, que yo soy consiervo tuyo. Levántate. Es decir, a la presencia de un ángel, las rodillas de un hombre se doblan porque como que siente que fallece. Ahora cuánto más la gloria de Dios. Pero cuando le vi, caí como muerto. Cuando una persona en la iglesia dice, pastor, yo vengo a que usted ore por mí, y cae de rodillas, hermano, uno ya sabe que eso no es porque el pastor, arrodíllese, no es que no me quiero arrodillar, que se arrodille, le estoy diciendo, ahí no hay nada. O sea, uno como pastor, uno tiene que ser sabio. Ustedes ustedes a veces llevan a un creyente al altar, arrodíllese, no déjeme aquí, que se arrodille, hombre. No. Hermano. Cuando una persona es tocada por Dios y siente la gloria de Dios, hermano, Solita hace lo que tiene que hacer. ahí cae. O como hay predicadores que se esfuerzan a que la gente vaya al altar, como que quieren obligarlos a que lleguen al altar. Sí. Y eso ya es trabajo del Espíritu Santo, o de uno mismo, decisión de allá de ir al altar. Ajá. Digo yo, no. Pero yo he visto en prédicas que hay pastores que es que ya como que quieren forzar la situación. Sí. Tampoco podía tener la nariz o las orejas deformes. ¿Amén? No podía tener la nariz o la oreja deforme. No podía tener el rostro, decir de esa manera, imperfecto, ¿no? O desfigurado. Cantares dice que sus mejillas eran como especies aromáticas y como flores fragantes, según Cantares 5:13. Y su aspecto como el del Líbano, escogido como muchos cedros, en el 5:15.
cuando Juan el apóstol allí en Apocalipsis 1:16 ve el rostro del Señor, dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza. Amén. Es decir, que el Señor de pronto sus mejillas cambiaron de aspecto, fue rumbo a la cruz. Porque ya en Isaías dice que no había hermosura en él, más inatractivo para que le deseemos. Eso no era en su físico normal, eso fue en la cruz. Porque ya le habían pegado puñetazos, ya lo habían roto. Estaba desfigurado y desechado entre los hombres. Eso fue en la cruz. Amén. Pero había gente que decía, no hermano, si la Cantares dice que el Señor era feo. No, la Biblia nunca dice eso. Sino que en el momento del sacrificio, él estaba desfigurado. Pero eso no quiere decir de que el Señor físicamente era feo. Amén. Antes Cantares lo describe de una manera muy diferente. Entonces, hermanos, nosotros sabemos de que tenía que tener las orejas perfectas, era acerca para oír bien las instrucciones de Dios. Y el rostro mutilado no podría ser tipo de aquel que en cuyos aspectos era distinguido como los cedros del Líbano. O sea, no concordaría una cosa con otra. ¿Sí? Entonces tenía que ser hermoso. Amén. El ministro del Evangelio debe tener una hermosura y una clara imagen de Dios en Cristo. Es decir, nosotros, la hermosura de nosotros, los servidores de Dios, no es que nosotros, como me dijo a mí una hermana, hermano, mire, es que a usted le ha salido aquí una cosa, una alergia, me sale a mí aquí a veces. No sé si es por el calor, por el frío, por lo que... Pero eso me salió aquí en España. Pero yo joven no tenía eso. Entonces, a mí una hermana me dijo una vez, hermano, eche unas cremitas para que la carita se le ponga así. O sea. Yo la verdad es que a las quiera echar que las eche, yo no eso no... Pero yo soy malo para echarme eso. Personalmente lo digo, yo soy malo para eso. Mi esposa se me dice, mijo, échese por aquí ni de allí. Yo para eso soy malo. Que para que le quite eso, yo le digo, mire, si esto se me fuera a quitar, se me quita. El día que el Señor no me quiera ver eso ahí, el mismo me lo quita. ¿Sí? Pero la cara del servidor de Dios no debe ser esta, sino que Pablo presentó otra cara. Y dijo Pablo que nosotros debemos de ser de tal forma que la gente vea en nosotros a Cristo. Esa es la cara. Esa es la cara. Que cuando miren al hermano Jeppe digan, este hermano tiene algo. Tiene algo, sí. Amén. Es que yo desde que lo vi dije, él tiene... A mí me han preguntado en la calle. A mí me lo han preguntado. Y yo he ido y me han dicho, perdone, usted es evangélico, ¿cierto? ¿Usted es cristiano? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Y en el aeropuerto en Colombia, iba para ir, la última vez que fui a Colombia ya hace 6 años, nos fuimos con una maleta sobre cupo, de tantas cositas que uno le quería llevar a la familia. Y yo duré 5 años comprando cosas con mi esposa. Si algún día vamos a Colombia, unos zapaticos en promoción, y el día que nos fuimos a ir, pues teníamos muchos. Entonces ella me dijo, mi esposa me dijo, mijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, pues llevémosla por fe. Y si no la podemos llevar, y yo dije, algo ocurrirá, pues vamos, llevémosla. Y nos llevamos eso. Y preciso nos dijeron, ustedes esas maletas no las pueden llevar. Entonces yo me paré ahí y yo le decía, Dios mío, mándeme a alguien que vaya también para Colombia y que vaya, porque hay gente que queda en Bogotá, otra en Cali. Y yo decía, que vaya para Cali y me lleve la maletica. Y yo estaba ahí, mi esposa miré y decía, es que ya nos van a llamar. Y yo le dije, sí, mija, pero vamos a ver Dios qué hace con nosotros. Y ya faltaba 2 personas. Y yo era mirando así, cuando yo vi que un hombre por allá se quedó mirándome así, y yo lo miré. Y él siguió caminando, y eso era mirándome, y eso era él iba para allá, y eso era mirándome acá. Y yo lo seguía con la mirada. Entonces yo le dije a mi esposa, yo creo que este que está aquí es creyente. Entonces dijo mi esposa, ay sí, ojalá Dios quiera. Nos estamos identificando. Cuando él llegó y se me vino y me dijo, perdone caballero, yo le quiero hacer una pregunta y no se vaya a ofender. Y yo le dije, ¿qué será? Y me dijo, ¿cierto que usted es pastor del Evangelio? Y yo le dije, sí, porque gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sí dije, desde que lo vi a ella, yo dije, él tiene que ser pastor. Y le dije, sí, le dije, ¿usted es creyente? Entonces me contó la historia, no, recién estoy comenzando, estoy recién bautizado, que hace 2 meses,
y voy para Colombia porque tengo ahí un enfermo y salí así, apenas llevo esta mochilita en la mano. Aleluya. Entonces le dije yo, y yo tengo esta maleta aquí que no sé qué me... No, venga, yo se la etiqueto a mi nombre. Y entonces yo le digo, increíble, le dije, ¿se da cuenta? Y yo ni lo conocía. Y allá llegamos en el aeropuerto, me abrazó, qué privilegio haber ido con un pastor y haberle traído un maletica. Y, pero de allá para acá no hay para hacer eso. todo por la cara. Todo por la cara. Entonces, no, yo no sé si... No, y él me dijo, no, es que él me dijo, si usted no fuera pastor, yo no se la llevo. Eso está claro. Si usted no fuera pastor, yo no se la llevo. Pero todo por la cara. Pero imagine qué tal, yo no tuve necesidad de decirle, vea, ¿por qué no me lleva esta maleta? Sino que él me vio la cara y me dijo, él es pastor. Sí, sí. Ni siquiera me dijo, es creyente, él es pastor. Me dijo, es que usted la cara lo divulga desde lejos. Se identificaba. Sí, y mucha gente me lo ha dicho. Hay mucha gente. Ustedes tienen ese algo que en el no metro, saben que son pastores. En el metro iba una vez de aquí para allá y yo vi como mucha gente allá y yo vi un señor como muy hablantinoso y yo me voy a ir por acá como solo muy bien. Y me senté cuando el señor me vio y me cayó allí, pero casi hasta me saca del puesto de la carrera que te... Uno mismo llegó y me dijo, Dios lo bendiga, y yo lo volteé a mirar. Y yo le dije, perdone, ¿usted quién es? Y me dijo, no, yo soy tal fulano de tal. Y le dije, ¿usted por qué me dice Dios lo bendiga? ¿Usted asiste a alguna iglesia? Y me dijo, no, mi mamá asiste a una iglesia por allá ministerial y yo no sé qué. Y le dije, o sea que usted no es creyente. Y me dijo, no. Y le dije, ¿por qué me dice Dios lo bendiga? Y me dijo, porque usted tiene una cara de pastor desde que se subió. Yo dije, ¿este es pastor? Y yo no iba con corbata ni con saco. Bendito sea el Señor. Iba normal con una camisetica, era verano. Y él dijo, ¿este es pastor? Y ahí me cayó. Otra vez otra señora también llegó y me dijo, ay, Dios lo bendiga, hermano, ore por mí. Y yo le ¿usted asiste del hermano Marco? Y dijo, ni sé quién es el hermano Marco. De ¿cómo que no? ¿Y usted quién es? Y dijo, no, yo soy de otra iglesia, hermano, pero usted es pastor seguro, ¿cierto que sí? Yo le dije, sí. Y me dijo, no, hermano, es que desde que lo vi. Entonces, hermano, hay una cara. Hay una cara que la gente, hermanos, marketing, sí, ya está etiquetado. Discierne, sí, eso es como una etiqueta que uno tiene. Entonces que la gente vea en nosotros a Cristo. Amén. En cambio ahí uno se encuentra con otros personajes que le dicen yo soy cristiano y uno los mira de pie a cabeza. Sí, hermano, sí, uno dice, el Cristo uno no les ve ni el pelo, ni les ve la oreja, ni nada. De los que creen, pero no. Entonces, hermanos, mire que hay una cara y nosotros debemos de tener una cara que la gente vea en nosotros a Cristo. Amén. Entonces, esa es la hermosura de nosotros. Y precisamente esa es la hermosura de una mujer. Una mujer también debe preocuparse. Es por eso. A veces las mujeres se preocupan y hoy en día uno ve, ay, que para echarme un poquito por aquí de color, que para echarme un poquito por acá el otro, que para que no se me vea esta palidez. No, cuando uno está con el Señor, hermanos, Dios hermosea el rostro. Amén. Dios lo hermosea. Y si usted no ve, por lo menos mire a Daniel, que el rey llegó y dijo, coman la comida. El rey dijo, no, nosotros no nos vamos a contaminar con eso. Entonces, ¿qué quieren? Les vamos a dar legumbres, tráigame legumbres. Comieron y a los 8 días, dice que cuando ellos salieron, sus rostros resplandecían. Amén. Y eran más hermosos que los que habían comido la comida. Entonces, hermanos, la hermosura no depende de un colorete, ni un rubor, ni de muchas cosas, depende de la gloria de Dios. Y una mujer con la gracia de Dios, hermanos, se meta en la gente la ve hermosa. Y uno ve esa hermosura. Usted no ha visto unos hermanos que uno les ve la cara y uno dice, este hermano es consagrado. Sin uno conocerlo, uno dice, este hermano es consagrado. Porque la cara uno le ve como una cara de oración, como limpia, como casi resplandeciente, uno la ve alumbrada. Pero hay otros que uno dice, como que no ha pasado por el santuario, pero hace tiempo. Eso se nota. Y ustedes también, hermano, como pastores, tienen ese discernimiento de que viene un hermano o hermana y como que saben en qué situación espiritual está. Sí, muchas veces. Sí. Ustedes lo disciernen, bueno, o uno lo refleja también, la oveja lo refleja de cómo está. Sí, eso es algo que se refleja. Entonces, hermanos, también también había otra cosa que se llama sobrado, ¿no? Que sobrado es ser desperfecto físicamente.
Sí, puede ser también esa es la expresión. Que uno ve a otro que uno lo ve torcido, uno dice, este está torcido. ¿Sí? Tiene la espalda torcida, tiene el cuello torcido, camina torcido. Entonces, que no es de esta manera. Entonces, que no es desproporcionado o monstruoso también, que es muy torcido. Entonces, que hay personas jorobadas también, ¿no? Entonces, Cantares 2.8, en relación con Cristo, lo describe como una persona completa físicamente, con un cuerpo proporcionalmente perfecto. Y dice, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Entonces, una persona que salte, que brinca, es una persona que tiene un buen físico. ¿Sí? Usted nunca va a ver un jorobado saltando, no puede. No puedo. Un cojo tampoco, saltando mucho, tampoco va a poder. Pero una persona que tenga un físico proporcionado, sí que lo puede hacer. Entonces, nosotros debemos también, todo lo que está fuera de proporción llama la atención. Asimismo, un sacerdote con exceso de carne, o de hueso, o de figura, llamaría a esa clase de atención, ¿cierto? Una persona demasiado gorda llama la atención, o una persona demasiado flaca, ya huesuda, como está ahí feo, ¿no? Está noviecico. Sí, este ya está, pero muy feo, la gente dice, este ya está. Entonces, no debería tampoco llamar la atención de esa manera. Amén. Amén. Entonces, lo que es que nosotros no debemos de tener un peligro de exaltarnos a nosotros mismos y tener un concepto más elevado de nosotros mismos o desproporcionado del que nosotros mismos deberíamos de tener. Entonces, Romanos 12.3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, o sea, no sea desproporcionado en eso. Amén. Amén. No sea desproporcionado en eso. Entonces, nosotros debemos siempre de guardar esa figura de lo que nosotros somos. No ser desproporcionados. Entonces, eso suena mal y nos suena muy mal a nosotros mismos los pastores cuando nosotros nos desproporcionamos y decimos, yo sí que predico bien, ¿no? Yo predico mejor que fulano de tal, que es otro pastor. O ese otro pastor predica, pero no predica como yo predico. Ahí ya me estoy inflando mucho. Me estoy desproporcionando. ¿Sí? No estoy guardando la figura que yo debería tener. Estoy soplándome yo mismo. O sea, me estoy exaltando o subiendo. Y también tampoco debería yo como sacerdote estar diciendo, no, es que en esta iglesia que yo tengo es algo como estoy de huesudo, ¿no? Aquí no, es que uno aquí no coge ni dinerito. Y conocí un pastor hace muchos años que llegó y dijo, vea, le dijo a las iglesias, ustedes como ovejitas no tienen misericordia del pastor. Y llegó y puso el pie así en el púlpito, levantó el pie y lo puso así, dijo, vea los zapaticos míos rotos. ¿A usted no les da vergüenza tener a su pastor así con los zapaticos rotos? Dijo, no, ustedes que no tienen vergüenza, ya estaba huesudo. Eso es un aspecto huesudo espiritualmente, ya está tan flaco, tan acabado, que ya está, eso es ser uno huesudo ya. Entonces la gente dice, no, claro, es que como que si no diezman, entonces les voy a hacer dar pena para que diezmen. Pesar al menos por pesar. Claro, entonces, no, hermano, pues que como le digo yo, iba a llevar la hermana por allí, pero uno sin gasolinita, hermano, que uno mantiene pelado, sin cinco en el bolsillo, y eso, entonces eso ya es uno estar desproporcionado como sacerdote. Ahí ya perdió el equilibrio. Entonces no es ni bueno uno estar diciendo que uno es más que el otro, que tiene más que el otro. Por ahora dijo una vez uno, cuando yo predico hasta las sillas lloran del poder que tengo. Entonces no, eso no. Eso ya está desproporcionado. Entonces eso es lo que se llama ser uno sobrado o desproporcionado. Entonces que eso no esté en nosotros. Y nosotros aprendamos que si sufrimos, pues tratemos de sufrirlo más bien callados. Amén. Para no estar tratando como de saltar eso y de dar pena, no. Dios, hermano, estará con nosotros y seguimos dando honor a Él. Amén. La otra era una quebradura de pie.
que era de tener un pie roto o una parálisis. Amén. Entonces, ya vimos ahora de que Cantares 5:15 decía de que sus piernas eran como columnas de mármol. Amén. Y sus basas como de oro fino. Entonces, Juan, cuando ve al Señor en Apocalipsis, dice sus pies eran como refulgente, como en un horno, como el bronce bruñido. ¿Sí? Ese bronce, hermanos, es sinónimo de juicio en la Biblia. ¿Sí? Hay otros que dicen un bronce bruñido es como en un horno caliente, o sea que eso está como al rojo vivo, digámoslo así. Entonces, unos pies así, hermanos, son unos pies que no están con flaquezas. Firme. ¿Sí? Es un juicio firme. ¿Sí? Y están representados en los pies del Señor. Entonces, hermanos, si el Señor no sabe lo que Él mismo, lo que es su juicio y cómo Él tiene que obrar, entonces el Señor no tendría en qué pararse. O sea, hablándolo de esa manera literalmente. No tendría piernas, estuviera quebrado. Pero David dice, los juicios de Dios son verdaderos. Amén. Son verdaderos. Es decir, que eso es lo que hace mirar en el Señor, es que Él está parado sobre un juicio de verdad. Y también la Biblia dice, con justo juicio nos ha juzgado. Si hay un juicio es justo. Pero eso, hermano, es una columna, eso no está partido. Amén. Eso no está partido por ninguna parte. Entonces, al Señor también, en el Calvario ocurrió algo. Cuando el Señor murió, algunos dijeron, ¿estará muerto o todavía estará por ahí agonizando? No lo sabemos. La forma de saberlo era que a los que estaban crucificados cogían un mazo y sacaban y ¡trum! Les daban y les partían las piernas. Lo que nosotros llamamos espinilla o canilla. Ahí les partían. Si hacía ¡ay! Todavía le faltan morillos. Pero si ya no hizo ¡ay! Ya se las partían y no hacía nada, no descuelguen lo que ya está muerto. Que con un golpe allí reacciona cualquiera. Pero entonces estaba escrito también que no se quebraría un hueso suyo. O sea, no podía tener fisuras. La pregunta es, ¿por qué no podía tener el cuerpo de Cristo que le rompieran las piernas? ¿Por qué no podía tener fisuras? Porque el cuerpo del Señor es la iglesia. Amén. Estaba simbolizando la iglesia. Y Él es la cabeza. Amén. Y la iglesia es el cuerpo. Amén. Y si a Cristo le hubieran partido las piernas, había tenido divisiones dentro de sí. Y la iglesia no tiene divisiones. Amén. La iglesia debe ser una siempre. Amén. Unidas por todas las coyunturas. Porque esas piernas eran parte del cuerpo de Cristo. Y sobre esas piernas camina la verdad de Cristo. Amén. Amén. Es decir, sobre nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, camina la verdad de Dios con nosotros. Amén. Amén. Entonces, esto que le estoy enseñando a mí personalmente me parece muy bonito. Amén. Amén. Que saber de que la verdad de Dios tiene que caminar con nosotros y tiene que ser firme. Es una verdad firme. Que el hermano un tiempo está en Cristo y otro tiempo lo ven bailando y otro tiempo en Cristo. Entonces, esa verdad no está firme. Ahí está cogiendo. ¿Sí? O tiene una parálisis, no es capaz de caminar con Cristo. Amén. Pero cuando hay sanidad, hermano, en esa parte espiritual, hermano, uno con Cristo va hasta donde Él me quiera llevar. Y David dijo, Él me guiará aún más allá de la muerte. Es decir, aunque esté muerto, Él me sigue guiando. Eso es tener una verdad bien puesta con Dios. Amén. Saber uno en dónde está caminando con el Señor. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, de que el sacerdocio bíblico nos lo enseña. Amén. También habían otras cosas que la rotura de las manos. Amén. Otra rotura que era ser jorobado. Amén. Eran los defectos que no podía tener un sacerdote. Un sacerdote jorobado, hermano, nunca iba a andar erguido, nunca iba a estar bien. No podía desempeñar los oficios que tenía como sacerdote. Tampoco podía haber un sacerdote enano, ¿ven? Que era una anomalía en una persona. Y eso en relación con Cristo en Cantares 2:13 dice que es como un árbol de manzano grande y fructífero. Amén. Entonces
Entonces, un sacerdote enano era una persona que iba a tener un problema, un defecto de estatura. Cantares 2:3. Era como árbol de manzano grande y fructífero. Entonces, Pablo también, hablando en relación a eso, nos dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Y ahí de un varón perfecto, aprobado. Entonces, habla de la perfección. Y cuando se habla de esa perfección, entonces uno se da cuenta, hermano, que Cristo en su físico fue así. Amén. Que la gente se pone como con niñadas, ay, ¿cómo habrá sido Cristo? ¿Cómo habrá sido Cristo? Yo me lo imagino, no, la Biblia ya da una descripción de él. Él era perfecto. Él era perfecto. Y hay un hermano, que es el hermano Fabio Cardona. Él hace muchos años, él se congregaba en la iglesia donde yo me congregaba. Es un maestro, fue pastor del consistorio de ancianos y dejó el ministerio en su tiempo. Y es hasta el día de hoy es un gran predicador. La hermana lo conoce. El hermano Fabio Cardona fue maestro mío, digámoslo así. Ahora no, yo no estoy diciendo es que él fue mi maestro, no. Estuvo un tiempo en mi iglesia y me enseñó durante un año. Yo iba mucho a la casa de él y le preguntaba cosas. Y el hermano Fabio me decía una vez, hermano Edgar, el Señor Jesucristo no era ningún debilucho como lo presentan en la Biblia, en las estampitas. La Biblia presenta a él una cosa muy distinta, y cuando uno ve todo lo que uno está mirando, Cristo era un sacerdote. Y fue el sumo sacerdote, fue el mejor sumo sacerdote. Entonces uno saca cosas que yo se las voy a decir a ustedes aquí rápidamente, ojalá se les quede, con mi hermana lo está grabando. Esa es la ventaja ahora. Pero la Biblia presenta unas cosas, unas medidas. Cuando uno ve la parte de atrás de la Biblia, hay unas medidas que dice que 45, un codo son 45 centímetros medidos desde aquí hasta aquí. Pero en el tiempo de Moisés, un codo eran 50 centímetros. Es decir, que la gente del Antiguo Testamento era más alta que la gente del tiempo de Jesús, después de Jesús, del Nuevo Testamento. ¿Sí? Para el tiempo que ya se escribió la Biblia, ya había ocurrido. La diferencia ya era mucha. Entonces, yo por lo menos tengo 1,82 m de estatura, y de aquí a aquí mido 45 centímetros. 45 centímetros. En el tiempo de Moisés, los codos eran de 50 centímetros. Es decir, que en el tiempo de Moisés, para que un codo mida de aquí a aquí 50, la persona tiene que tener 1,90 m de estatura, lo menos. Lo menos. En el tiempo de Moisés, esa era la base, o sea que ese era más o menos el promedio de la gente. Porque todo el que iba a comprar, si era enano, entonces no podía medir con el comio, sino que tenía que buscar otro para que no me tumben. Sí. Entonces, esa era la medida. Y Saúl, se dice que Saúl sobrepasaba de la cabeza de todos sus hombros, o sea que la cabeza del más alto, 1,90 m, le daba aquí. Por lo tanto, Saúl tenía entre 2 metros y 2,15 m de estatura aproximadamente. Para que la cabeza más alta de 1,90 m le diera aquí, él tenía que tener más o menos 2,15 m. Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando nació Jesús, tenía aproximadamente eso, 1,90 m de estatura. O sea que estaban hablando de una persona más alta que yo. Jesús, su padre de crianza era José. ¿Y la profesión de José cuál era? Carpintero. Carpintero. Los carpinteros tenían que ir ellos mismos al bosque y cortar árboles. Y Jesús, que era el hijo mayor, tenía que acompañarlo en esa función. Es decir, que Jesús, como se dice, tiró hacha desde que estaba niño hasta que empezó su ministerio. Y yo, por lo menos, que he talado árboles, que una vez me pusieron a talar árboles, yo cogí un hacha y empecé a leer un árbol más o menos de este grosito más o menos. Y eso, hermano, sudé hasta donde no más. Y los brazos de aquí se me pusieron, hermano, que me reventaban. Al otro día amanecí con dolor aquí en la espalda. Y todos los brazos me dolían. Y yo decía, ¿cómo es de duro eso? Jesús hizo eso desde niño. Es decir, que los brazos del Señor, hermano, eran tremendos brazos. Sus trapecios, los de aquí, o deltoides que le llaman,
eran grandes. Los dorsales, que es lo que los pesistas hacen así, se les sale eso aquí, eso era grande. Y la fuerza para uno bolear hacha, hermano, tirar hacha con las piernas, de estar haciendo así, el Señor tenía abdominales y las piernas eran bastante fuertes, que es la descripción que está dando Cantares de él. Amén. Amén, amén. Sí. Mire hasta dónde va la profundidad de la Biblia. Es decir, si el Señor hubiera sido un debilucho, el Señor no había sido capaz de arrastrar la cruz 3 metros. Amén. Sí. Amén. No hubiera el sido peso? capaz. El peso que tenía la cruz, hermano, esa cruz pesaba más de 70 kilos. Amén. Ay, que ya iba con Y aparte de eso, latigazos, golpeado. Desde el patio de Anás Sí. hasta el Calvario habían 3,5 kilómetros en pura subida porque era un monte. Y el Señor, desde la noche anterior lo empezaron a golpear y a reventarlo y a darle látigo. O sea que cuando el Señor iba rumbo a la cruz, llevaba casi que la mitad de la sangre. Y con todo eso levantó el madero y lo llevó, hermano, hasta donde sus fuerzas físicas pudieran. Amén. Amén. Si él hubiera sido un debilucho, la cruz no la mueve. Amén.